noticias. Y bueno, Paz, esto no se termina, porque a nuestro lado tenemos a tu segunda invitada. Sí, es que ya os he dicho que hoy venía, vamos, genial acompañada. Pues tenemos también aquí a María García Lliberós. Hoy viene a hablar un poquito de su última novela, ya que es una escritora valenciana también muy consagrada dentro de que hablamos de los escritores consagrados, y viene a presentar La función perdida, que justamente la lanzamos también en la librería Soriano y fue donde se presentó. Sí, es verdad. Y que nos encanta hacer todos los eventos de presentaciones en librerías para que la gente pues vaya allí, las conozca, hable, les recomienden y bueno, y compren el pequeño comercio. Entonces, bueno, os lo he dicho, María, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que estoy encantada. Aquí en Play Radio hay un ambiente genial, ¿no? O sea, me siento totalmente entre amigos, ¿no? Y, por supuesto, yo presenté La función perdida, que es esta novela última, la octava que he publicado en la librería Soriano. La librería Soriano, pues yo creo que es una referencia en Valencia, ¿no? Además tiene una ubicación perfecta frente a la Estación del Norte, en pleno centro, y ojalá pues continúe allí durante mucho tiempo, porque uno de los problemas de las librerías es que nacen y desaparecen, y las superficies comerciales estas enormes pues están trastocando también un poco el negocio de la venta de libros, ¿no? Bueno, La función perdida es mi octava novela. Y es una novela que un poco ha supuesto una cierta quiebra en mi proyección literaria, ¿no? Y recuerdo que una de las presentadoras de esta novela también fue Ana Noguera, que me imagino que la conocéis, porque además ella también es escritora y poeta y una persona con mucha relevancia, ¿no? Y estaba sorprendida porque decía que ella había leído toda mi obra y que La función perdida le pareció una novela muy masculina. Anda. Y claro, yo me había manejado fundamentalmente hasta esta octava novela pues en escenarios femeninos, en el universo un poco de la mujer, no sé, porque en fin, yo soy mujer, claro, me siento más cómoda con ello. Entonces, una de las novedades de La función perdida es que la voz narradora es la de un hombre, que es el protagonista. Entonces, que eso significa, la voz narradora es un hombre, pero naturalmente yo soy la autora, ¿no? Exacto. Es decir, eso significa que yo me he tenido que meter en la piel de un hombre para, desde su punto de vista, contar una historia. Esto para mí pues supuso un pequeño reto, ¿no? O un gran reto, ¿no? Pero, no sé, parece que los resultados pues tampoco están mal, ¿no? Entonces, bueno... Qué modesta. Se ha vendido un montón, y no sí. está mal. Bueno, está pero muy oye, bien, María. si uno no vende su producto, ¿quién te lo va a vender? Exacto, en primer lugar, ¿no? Es decir, que pienso que porque hay que ser modesto. Es decir, y es más, creo que el producto es bueno, ¿no? O sea, que por eso estoy aquí, si no, no lo presentaría. Yo antes de presentar una novela a un editor, le doy muchísimas vueltas, ¿no? Le exijo un nivel de calidad, intento leerla como un lector, ¿no? Y por lo tanto, cuando ya la presento es porque creo en mi obra. O sea, que hay cierto claro. Puedes salir de la obra quizá, sí, verla desde fuera y es decir, posible. Vale. Bueno, yo por lo menos en el procedimiento, una vez he leído he escrito el libro, sí, lo tengo un poco en una nevera. En reposo. En reposo. Bastantes meses. Y luego lo retomo. Intento leerlo como una lectora. Yo soy una lectora voraz, ¿no? Y además hago crítica literaria, que detecto rápidamente los errores porque he hecho mucha crítica literaria, ¿no? Y entonces intento leer mi novela realmente desde esa perspectiva crítica. Entonces, hasta que no considero que está realmente bien, no se la presento a ningún editor. Es decir, que yo creo en mi obra, o sea, no reniego de ella. Y por lo tanto, no tengo por qué ser modesta. Exactamente. Y lo que tengo es que defenderla. Así es, así es. Entonces, pues, no sé, esta novela, esto es lo que pienso que es interesante, ¿no? Esta característica, ¿no? Y la segunda característica que creo que por la que vale la pena leer La función perdida es que es una novela que trata asuntos serios, pero con mucho sentido del humor. Es decir, que la novela, por lo que trata, podría ser una tragedia, y sin embargo va hacia una comedia. Al fin de cuentas, como la vida, ¿no? La vemos como tragedia, como comedia. La vida es trágica y cómica a la vez. Exacto. Y entonces yo creo que este sentido del humor que recorre toda la novela hace que el lector, pues de vez en cuando,
con frecuencia le aflore una sonrisa a los labios, incluso una carcajada en algunas situaciones, ¿no? Es decir, el protagonista es el narrador, Emilio Ferrer, pero también tiene un amigo desde la infancia, que es Guillermo, y forman una pareja que yo diría que es una pareja cervantina, ¿no? Es una pareja quijotesca, ¿no? En la que se dan pues situaciones muy hilarantes, pero hilarantes y al mismo tiempo realmente muy trágicas, ¿no? Es decir, que es una novela en este sentido, yo pienso que positiva, realista, es decir, que trata el mundo contemporáneo. El narrador es un hombre mayor en un momento en el que, bueno, pues en el que acaba su vida laboral, y es un momento importante porque es un punto de inflexión, es el momento oportuno para reflexionar y pensar si lo que has hecho ha valido la pena, para hacer un poco balance de tu propia vida. Claro, ¿no? un momento duro, Sí, quizá en que eliges tragedia y comedia. Exactamente. Sí, y también un poco, yo cuando elegimos tragedia o comedia, que dicho es como muy sencillo y puesto sobre el papel parece fácil, pero no es fácil. Exactamente, ¿cómo es este proceso en el que... No es fácil. Vale. Hacer reír a la gente a través de la literatura es mucho más difícil que hacerle llorar. Eso desde luego. Es decir, para mí no me ha resultado fácil, ¿no? Pero, no sé, en fin, vosotros lo juzgaréis, ahora ya no quiero decir nada más. ¿Acaso se me echáis encima? No. Hombre, es una novela que es súper divertida, tiene mucho humor, pero también mucha ironía, y te hace reflexionar sobre situaciones así muy cotidianas. Y bueno, tiene amor, tiene amistad, habla también de infidelidades, de relaciones familiares, ¿no? De fracasos. Sí, efectivamente, es decir, por ejemplo, el mundo de la familia a mí me parece que es un punto de inspiración absolutamente infinito, ¿no? Es decir, todas mis novelas son muy importantes las relaciones familiares, ¿no? En este caso también las relaciones laborales, las relaciones de amistad. Esta novela es un poco un homenaje a la amistad, es decir, a la amistad entre los hombres, que un poco, digamos que está caracterizada, la amistad pura, por el altruismo entre ellos, es decir, que una solidaridad que va mucho más allá de ser compinches o de ser camaradas, ¿no? Es decir, es cuando existe una generosidad total. Y bueno, esa es una relación bonita, aunque entre ellos hay una relación de dominación también, de dominador, porque siempre entre una relación de pareja hay uno que domina y otro que se deja dominar. Exactamente. Esto siempre ocurre, ¿eh? Es decir, y aquí también. Pero bueno, es divertido y creo que es una novela de la que se puede aprender cosas, porque hay un poco, un mensaje positivo. No es que sea optimista, porque es una novela realista, pero sí que tiene un mensaje positivo. Un poco el mensaje podría ser que nunca es tarde, ni siquiera para ser jóvenes. Oye, qué bonito. Vaya premisa. ¿Y dónde podemos disfrutar de la presentación? Porque las presentaciones van a ser preciosas. A ver, ya han habido muchísimas presentaciones, pero aún así María tiene una agenda y un calendario que se ha traído aquí la chuleta, porque ella no para, se recorre toda la comunidad y casi toda España. Cuéntanos, María. Escuchemos. Pues eso es porque los escritores hoy en día no solamente tenemos que escribir la novela, sino que luego tenemos que colaborar muchísimo en la venta de la misma, ¿no? Y el primer acto va a ser durante la primera semana de octubre, es la Feria del Libro de Torrent. Y que es un acto importante. Y el 4 de octubre, concretamente, que es jueves, presentaré la novela en el marco de la Feria del Libro de Torrent y en colaboración con la asociación cultural que hay allí, que se llama Torrentes de Paraules. Es un nombre muy bonito. Su presidenta, que es Patricia Cuenca, pues me hará de presentadora. Y luego habrá firma de libros. Y luego también, el 18 de octubre voy a dar una conferencia en la Biblioteca de la Dona, que es la calle Náquera 9. Precisamente, como Ana Noguera dijo que esta es una novela muy masculina, le dije, pues me pidieron una presentación en la Biblioteca de la Dona, pero por el sitio quise modificarlo y hacer una conferencia en la que voy a hablar de los personajes femeninos en La función perdida. Muy porque bonito. Aunque el protagonismo en esta ocasión es de esta pareja que he dicho, Emilio y Guillermo, los personajes femeninos
siendo secundarios, son muy importantes y están condicionando y determinando en todo momento la vida de los actores masculinos. Oye, María, pues nos quedamos con estas 2 citas. Sí, esas 2 citas. Bueno, tengo otra también importante, pero 2 más, pero de momento las iremos diciendo conforme avancen los meses. Es decir, el 4 de octubre en Torrent y el 18 de octubre en Calle Náquera 9. Pues muchas gracias, María, por estar con nosotros, y Paz, a ti por estas. ¡Vamos! Un placer. El viernes que viene más. Pues oye, gracias y esperamos al viernes que viene. Muy